grabar las clases que no ve nadie, y le vamos a colocar acá, para acá. Ya. Aquí me dejar una lección de decir, lean los documentos. Está con colores bonitos, cuesta hacer esos colores con látex, con las cajitas de látex. Así que está bonito el cronograma. Ya, entonces. Ya, entonces por documento, no le cambié el número porque el documento es clase 6, pero clase 5, clase 6. Bueno, da lo mismo. Lo importante es que hoy día nos reunimos aquí, este es el mate 20, así que vamos a trabajar hoy día seguir trabajando con matrices. Ya, entonces, hoy día principalmente, yo creo que vamos a alcanzar a ver determinantes, ¿ya? Determinantes, digamos que es lo inicial, ¿ya? Y quizás en la próxima clase, que este es un apunte que nos va a acompañar un par de clases, vamos a ver seguramente la inversa y un método que se llama el método de Cramer, que es para sistemas particularmente que tienen solución única. Ya, entonces, bueno, los determinantes, bueno, tienen un concepto geométrico que tiene mucho sentido, está relacionado de hecho con un concepto de área, ya, pero lo que nosotros vamos a ir es por el lado del cálculo, no le vamos a dar esa interpretación geométrica que es bien interesante, pero ahí uno va para otro lado del curso, que es la parte geométrica, nosotros vamos a ir para el lado de cómo calcular este elemento. En algún momento de la vida usted va a volver a clases presenciales. Entonces, en ese aspecto, uno debe reforzar el curso hacia donde va, que esa parte, digamos. Insistir siempre que esto es una contingencia de emergencia. Entonces, el determinante particularmente no tiene trucos. O sea, si usted va a buscar por ahí en YouTube o ve por ahí trucos para resolver eso, no lo hay. Son muy perjudiciales, de hecho, más adelante, en una prueba presencial, escrita, digamos, de desarrollo, cuando uno tiene que más adelante, sobre todo, calcular polinomios característicos que están asociados a un elemento que se llama el valor propio, que nosotros lo vamos a ver por ahí como a mitad de curso. Entonces, no se salga de ese esquema de trabajar o de aprender a trabajar los matrices a través de lo que vamos a ver hoy día, que es la única forma de trabajarlo. Es que a mí me dijeron por ahí, es que se me hacía más fácil. Bueno, ¿desde cuándo algo fácil es lo más adecuado? No, hay procesos, digamos, que hay que, y doy toda esa introducción y me doy todo ese tiempo de decirle eso, porque usted sabe que la matemática a veces está más contaminada y con todo mate fácil, si las matemáticas no son fáciles. Pero hay procedimientos que son adecuados e inadecuados, y en determinante, operaciones filas es el que uno debiese trabajar siempre, ¿ya? Y el que vamos a introducir nosotros. Bueno, para este cálculo se va a hacer por recursión. ¿Qué significa que lo vamos a hacer nosotros por recursión? ¿Qué le pasó? Esto entrará en el control. Los contenidos del control aparecen en un mensaje en aula, Catalina. Están publicados. Lea el documento. Muy bien, Christopher. Y lea los correos. Y lea el correo. Estaban publicados a través de mensajes. Así que ya, concéntrense acá, que me hacen ahí, mir para otro lado ahí. Después, si quieren, en unos minutos finales, hablamos de esas cosas que están publicadas. Entonces, no. De hecho, vean los mensajes ahí que están publicados. Ya, entonces este determinante, y ahora se concentran acá. Ya olvídense del horrible control de lo que viene, digamos, en evaluación. El determinante, entonces, se establece por recursión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted observa, para hablar de una matriz de 2×2, ¿cierto? Lo vamos a hacer de forma recursiva. Es decir, un cálculo, insisto, esto tiene una condición geométrica que uno la puede ver y que es muy adecuada también esa condición geométrica analizarla. Pero en el caso de nosotros, el cálculo es este. Vale decir que un determinante, bueno, por notación se escribe de esta forma, o también se escribe, ¿cierto?, como barra a distinguir del paréntesis redondo cuadrado con el que se señalan las matrices. Entonces, en el caso del determinante, ¿cierto?,
el determinante, ¿cierto? O bien el desde A se hace de esta forma. En rigor, lo que hace uno para calcular el de 2 por 2, multiplica estas dos cosas, ¿cierto? Y hace diferencia con lo que aparece ahí en ese producto. Por eso que ahí señalo, ¿cierto? Que es A por D menos B por C. Es decir, si usted tiene el determinante formado por el 1, 2, 3, 4, su cálculo va a ser 1 por 4 menos 2, en ese caso por 3, así que nos daría menos 2. ¿De acuerdo? Es decir, es el cálculo asociado al determinante. Bueno, de más está decirlo, porque ya a partir de la clase anterior de inversa, por ahí lo dijimos, que todo este estudio se hace sobre matrices cuadradas. Entonces, lo que vamos a definir nosotros es particularmente sobre matrices cuadradas. Ya. A partir de eso, el determinante se resume a comentar lo que yo le estoy mostrando ahora, que está en nuestra clase, que está en la carpeta en el aula, ¿cierto? Que dice clases de la asignatura, que ahí están publicados esto. Entonces, este determinante, por definición, ahora expandido ya no solo el de 2 por 2, sino que generalizado, es decir, el determinante de una matriz n por n, ya nuevamente con la misma notación de antes, se puede hacer de dos formas el cálculo. Una, a partir de la fila, como aparece acá, y otro, a partir de lo que es la columna que uno va a trabajar. Por lo tanto, el determinante, este número que nosotros vamos a trabajar, y que le vamos a dar una utilidad además, sobre todo asociado con la inversa en la matriz, se puede hacer por fila o bien se puede hacer el cálculo por una columna. ¿Ya? Es decir, para trabajar el determinante se va a escoger o una fila o una columna cualquiera. ¿Ya? Y a partir de eso se hace el cálculo que aparece acá, donde estos A que están ahí, que son los que aparecen también acá, el estudiante no debería tener, si hay una ubicación ya con las posiciones, no deberíamos tener inconveniente en entender qué significa. Porque lo que está diciendo esto es en la fila, porque la matriz se calcula fila por columna. Entonces, por ejemplo, si yo me paro en la fila número 2, entonces los coeficientes A sub I1, A sub I2, hasta A sub IN son los de la fila respectiva, ¿ya? Es decir, de la fila 2. Si me paro en la columna 3 de la matriz, entonces, porque es A sub 1J, A sub 2J, me estoy parando en una columna, entonces los coeficientes que acompañan en este número son los que aparecen ahí, ¿cierto? Multiplicando, ¿cierto? A cada matriz, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Muy bien. Entonces ahí, digamos, ¿cierto? Están, digamos, los coeficientes adecuados. Y aparece este C sub I1 hasta C sub I2 hasta C sub IN, y acá también aparece ese elemento, que es el que aparece acá. Yo le vuelvo a insistir que las matemáticas hay que lograr la abstracción. El ejemplo irrelevante, no al revés. Ya, entonces hagamos un esfuerzo por entender esto bien, lo que yo le estoy diciendo, y al final vamos a caer en los clásicos populismos a hacer un ejemplo, pero tratemos de entender esto como se señala ahí. Y el C sub IJ, que aparece ahí, observe que aparece un menos 1 elevado a I más J. Es decir, este elemento C sub J, C sub IJ, que corresponde a esto que están acá, son un menos 1 elevado a la fila más la columna de cada posición, ¿ya? Sobre la que uno está trabajando. Por ejemplo, acá sería un menos 1 elevado a I más 1, donde I representa la fila donde usted se está parando, digamos, acompañado de un determinante que es muy conocido en matemática y que bueno, todo este elemento, entre paréntesis, de aquí hasta acá completo, a esto se le llama el cofactor, ya, ese C sub IJ. Y estos M que aparecen aquí, estos M y J, que se les calcula el determinante, se llaman menores, ya, de la matriz. Que si usted observa, tomo la matriz y una matriz de un orden menos, porque si la matriz es de n por n, los menores son de n menos 1 por n menos 1, y que se obtienen, como dice ahí, la fila I, eliminando la fila I y la columna J respectivamente. ¿Ya? Profe, Sí, dígame.
Podría retroceder un poquito, que justo se me fue el internet, pero quedé donde el 6J, porque era el elemento que nos aparecía como nuevo. Si es que lo Claro, podría ese repetir. se denomina cofactor. Entonces, claro, hasta ahora vamos tratando de abstraernos, porque en el ejemplo usted me dice, repapa, pero yo no quiero eso, yo quiero que usted logre ahí entender esto y el ejemplo para nosotros debiese ser clarificador, pero secundario. Eso es lo que me importa a mí en mis cursos, en general. El determinante es un número. Entonces, yo tengo la elección de calcularlo con la fila o con la columna respectiva. Me paré en una fila, ¿ya? Y tomo los coeficientes de esa fila y los dejo acá. Es decir, van a venir multiplicados. Pero van a venir multiplicados por este acompañante que es el C sub IJ y el C sub I2, todos esos que aparecen C que aparecen ahí dependiendo de la fila o la columna que usted eligió. Entonces, lo que yo le comentaba es que todo este elemento que está aquí, estos C sub I, O, I3, todos estos que aparecen en matemáticas se llaman cofactores. Los cofactores tienen la gracia de que primero incluyen un signo. Ese signo es tomar el menos 1 elevado a I más J, ¿ya? Es decir, la fila más la columna respectiva. Permiso. Tomar la columna más la fila respectiva. Y además de eso, del... Espera un poquito. Entonces, además ¿cierto? Del menos 1 elevado a IJ, que es la posición donde uno está parado, elevado a I más J, también uno como estudiante va sacando conclusiones, porque fila más columna, o ese es un 1 o un menos 1. Y el que sea un 1 va a depender de que la suma en el exponente sea un número par, y que sea un menos 1 va a depender de que la suma sea impar. Entonces, tal vez uno empieza a intuir y dice, no voy a tener que poner un menos 1 elevado a I más J, sino que darme cuenta cuando la suma de la fila más la columna es par o cuando la fila más la columna me dé impar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y este determinante que es el que aparece acompañando acá, este determinante que aparece aquí, que es este número, se utiliza una matriz que se llama el menor. Y el menor en ese caso es una matriz que se obtiene, que es de una orden menos. Entonces, si su matriz es de 4 por 4 o un determinante de 10 por 10, los menores son de 9 por 9. ¿Ya? No se asusten ni abran los ojitos, porque no son matrices tan grandes las que vamos a trabajar nosotros. Pero digamos, es de una fila menos y una columna menos, el que se llama el menor. ¿Ya? Y ese es lo que uno calcula en ese caso. En ese caso, déjalo nomás que juegue. En ese caso, el determinante. ¿Ya? Vamos a hacer ahora entonces el cálculo. Ya, vamos a hacer el cálculo de ese determinante. Ya, entonces, nada, pues ahí está una matriz cuadrada, ¿cierto? Donde usted tiene, ¿cierto? Entonces, primero vamos a calcular el determinante. Tengo hartas elecciones, ¿ya? Entonces, una elección, elijamos la más burda, ¿ya? La más burda, una fila, una columna. No lo hagamos con la más burda, escojamos la fila 3, ¿ya? De ahí vamos a comentar. No lo vamos a hacer con la fila 1 porque todo el mundo parte de la fila 1. Si cualquier fila o columna. Tiene una notación especial que la anoto en barrita ELA, ¿cierto? Esa es la notación o desde A, ¿ya? Estas cosas hay que decirlas porque uno después se puede confundir. Las matrices usualmente se anotan en paréntesis redondo o se anotan en paréntesis que tienen un nombre, corchete, como la corchetera. Igual que corchete. Entonces, como un corchete es de una... bueno, ya me fui para el lado... Es que es muy chistoso porque es corchete como los de la corchetera. Ya, entonces se anotan de esa forma
pero los determinantes con los palitos, digamos, o el determinante de A. Como decía un estudiante, no le ponga tanto color, nomás, profe, y diga el valor absoluto, como el valor absoluto, porque uno está acostumbrado a usar las barritas para el valor absoluto. No es un valor absoluto, digamos, pero son las barritas, digamos, o de la matriz. Escogimos la fila 3. Entonces, lo primero que van a ir ahí son los coeficientes, el 6, el 3 y el menos 4. ¿Por qué? Porque aparecen, digamos, voy a correr menos 4 más para acá, este menos 4 por ahí, porque son los coeficientes, porque voy a dejar aquí mismo, espérese. Página actual. Vamos a dejar aquí mismo esto que está acá, aquí. Como ahí. Entonces, claro, esto es A sub I J. Como nos paramos en la fila 3, entonces dejamos los coeficientes de la fila 3. Y después aparece un menos 1 según la posición, que es parte de este C que aparece acá. Entonces, C menos 1, el 6 está en la posición 3, 1. Entonces va a ser 3 más 1. Bueno, acá va a ir un más, ¿cierto? En medio. Faltó como espacio. Y acá va a ir el menos 1. El 3 está en la posición fila 3, columna 2. ¿Se fija? Entonces va a ir un más 2 ahí. Va a correr este más para atrás. Y acá el menos 4 está en la fila 3 más la columna 3. Así que va a ir un 3 más 3 en ese caso que el exponente. Quiere ir para afuera. Ir al baño el Black y la Anita. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted ahí ahora? Ya, nuestra matriz es de 3 por 3. Entonces nosotros sabemos que los menores que aparecen ahí, que forman parte del cofactor, tienen una dimensión menos. Por lo tanto, en nuestra mente van a ser de 2 por 2, porque la matriz es de 3 por 3. Bueno, si voy a la posición, el C que va acá, el C que va ahí es, lo voy a hacer una bien esto en detalle. El 3, 1, porque estoy en la fila 3, columna 1. Entonces, es una matriz de orden 1 menos, ¿cierto? Acá nosotros necesitamos, de hecho, el menor 3, 1. Y ese menor 3, 1, que es el que acompaña acá, dice, es el determinante, ¿cierto? ¿Dónde dice acá? Es el determinante, ¿cierto? Que está acá, que se obtiene eliminando la fila y la columna respectiva de esa matriz. Voy a copiar acá de nuevo. La página actual. Ya. Es decir, en este cálculo que está ahí, ¿cierto? Tomo la fila y la columna. Me estoy parando en la 3. ¿Cuánto es 3? En la 3, posición 3, fila 3, columna 1. Elimino esa, ¿cierto? La elimino, ¿sí? Tal como lo estoy eliminando ahí. Y elimino también la fila. En el segundo está en la posición 3, 2. Entonces voy a tener que eliminar la fila 3, ¿cierto? Y la columna 2. Y en el último tengo que eliminar la fila 3 y la columna 3, porque esa fue la que elegí. Y acá van estos determinantes. Es decir, acá va a ir el determinante, formado por el menos 1, el 4, el 1, el 0. Acá, joven, va a ir el 2, el 4, el 0 y el 0. Y acá va a ir el 2, menos 1, 0 y 1. ¿Se fija?
Y ese número que representa, ¿cierto? Es el que me calcula el determinante de esa matriz. ¿Ya? En general, yo creo que, a ver, yo no puedo opinar de las personas que hacen un curso. Sería soberbio, de una soberbia enorme, y sin conocer lo que hay detrás. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene el cuadrado binomio, uno se convence que el cuadrado binomio es así cuando ve la construcción geométrica, que finalmente es un cuadrado que efectivamente, o sea, un rectángulo que efectivamente sale de ahí el cuadrado binomio de ese rectángulo. Bueno, acá este número también tiene un sentido, pero un sentido geométrico. El tema es que es tan grande ese contenido que hay que hacer una lección. Por eso que acá la lección es calcular el número. Pero esto también, si usted es un joven aventurero ahí que desea tener bien claro esto que es, también puede usted ir a la literatura o al YouTube, tal vez pueda haber algún video geométrico de lo que es determinante y este número tiene sentido el por qué se calcula de esa forma. Pero no vamos a ir nosotros para ese sentido geométrico por razones obvias de tiempo del contenido, ¿ya? Si no, sería un curso donde solamente habría que hacer esto, o sea, llegar hasta la inversa y nada más, porque es mucho el tema geométrico que hay detrás. Pero nos da ese cálculo. Ahora, uno puede obviar algunas cosas. Por ejemplo, este número que está aquí, este -1, que aparece aquí, que es parte del cofactor, ya, la verdad es que no sé si es conveniente agregar ese -1 a cada rato, porque uno de la observación se puede dar cuenta que este estaba en la posición 3,1, por lo tanto va a ser positivo, porque 3 más 1 es un número par. Ah, estaba mi hija en clase, me enredé. El 3 que está acá, que está en la posición 3,2. Por lo tanto, 3,2 es 5 y menos 1 elevado a 5 le va a dar negativo. Entonces, de ahí va a ser negativo. Y el que está acá, que está en la posición 3,3. -1 elevado a 6 es positivo. Entonces, como que van alternando, ¿no? Positivo, negativo, positivo. En toda la matriz pasa lo mismo, pues este es 1,1 es positivo, negativo y positivo. Igual el de acá que está en la posición 2,1 va a ser negativo el cofactor, acá positivo y acá negativo. Entonces no sé si hacerlo a cada rato, sino que no sé si hacerlo a cada rato, sino que se puede colocar ese menos, ¿cierto? Obviarlo, digamos, y colocar lo que es la potencia, ¿no? O sea, si es positivo o negativo. ¿Ya? La literatura, de hecho, lo va a encontrar así, porque se hace como una vez nomás todo esto, pero uno se da cuenta que más o menos depende del -1, si es par o no la suma de la fila más la columna. ¿Ya? El número se deja y los determinantes, como le comentaba usted recién, se elimina la fila y columna respectiva, entonces le queda una matriz cuadrada de un orden menor. Lo otro, cada uno de estos uno lo sabe calcular porque por recursión ya lo sabemos de la matriz anterior. Es decir, esto va a ser -1 por 0 menos 4 por 1. Porque se multiplican los determinantes de 2 por 2, digamos. Se multiplica eso y se le resta lo que aparece acá. ¿Ya? Entonces, el de acá también. El de acá sería 0 porque va a ser 0 por 2, que es 0, y 4 por 0, que es 0, así que la diferencia le queda 0. Y por último, ¿cierto? El que está acá, que es 2 por 1, menos el 1 por 0, que sería en ese caso 2 nomás, ¿cierto? Multiplicando al menos al menos 4, ¿cierto? Y así. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿No quiere hablar nomás? Cuando multiplicó el menos cruzado, ¿qué hizo ahí? Es Aparte el de de 2 por 2 multiplicar, por el anterior. Se multiplican y se restan. El -1, te muestro acá el anterior. Es el de 2 por 2, pues es el inicial. Entonces ahí multiplico el A por D nomás y le resto estos dos de acá. Ese es el cálculo del primer determinante, que es eso, el de 2 por 2.
Por eso que el de 3 por 3 se reduce a determinantes de 2 por 2. Pues los de 2 por 2 se calculan directo, y si fuese la matriz de 4 por 4, cada uno de esos menores de 3 por 3, los de 3 por 3 se reducen a de 2 por 2, y los de 2 por 2 ya lo sabe calcular por recursión. Esa es la estrategia. No sé si me entendió. No sé quién me preguntó si me entendió o no. Sí, sí, le entendí, pero estaba pensando en el, si es que fueran de más, habría como que volver, ahí queda así como volver a achicarlo varias Claro, veces, claro, porque si la matriz es de 4 por 4, cada menor va a ser de 3 por 3, po. Es hasta pega así. Y después, cada uno de 3 por 3 se va a reducir a cálculos de 2 por 2 y así. Y el de 2 por 2 es el que uno parte intuitivamente, el que se conoce. Por eso que es un resultado por recursión. Está el enésimo, pero el enésimo se reduce en todos hasta los de 2, y los de 2 son los que uno tiene dados, digamos, entregados. ¿Sí? Ya. Supongo que sí. Sí, no sé. Si no me preguntan, no sé si no me entendió. Ya. ¿Continúo nomás o...? ¿Sí? Ya. A lo mejor se le cortó al chiquillo. Sí, profe, es que hay un inconveniente, no lo puedo responder al tiro. Ah, no le Tuve escucho. un inconveniente, no le puedo responder al tiro. Pero ¿Me estamos escuchó? de acuerdo, ¿no? Sí. Sí, sí. Ya. Claro, entonces harta pega, por ejemplo, cuando es de 4 por 4. De 5 por 5. Determinante para no terminar nunca, ¿no? Porque son de muchas operaciones, digamos. Pero al final todas se reducen a la de 2 por 2. O sea, al final uno llega al determinante 2 por 2, que es el inicial, que es el que uno conoce. Ah, ya. ¿Por qué yo coloqué esta matriz? Porque esta matriz tiene algo para que nosotros, tiene una trampa ahí, pues, como los documentos, ¿no? Los documentos ahí publicados, está tramposo esto. ¿Cuál es la trampa que yo coloqué aquí? La trampa que yo coloqué aquí es que, como se elige cualquier fila o columna, yo elegí la menos obvia, pues, intencionalmente, porque lo mejor hubiese sido elegir esa, porque ya hay dos elementos que son cero, pues. Entonces, como llevan los coeficientes, no me va a aportar nada. ¿Me explico? O sea, este de acá, el determinante ahora, digamos, lo voy a hacer con la segunda fila. Acuérdense que es fila o columna. Entonces, claro, el determinante acá va a ir un 0 por esto. El cofactor acá es negativo, porque lo voy a colocar con otro color. Ay, no borré nada. ¡Ah! Dale, cera. Tiro. Menos con otro color. Menos porque está en la posición 2,1. Este está en la posición 2,2, va a ir un más. Y este está en la posición 3,2, que es impar, la suma. Así que un menos. No vamos a colocar más el menos, porque ya sabemos que si es par la suma, va a ser positivo, y si es impar va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, el de acá es positivo, así que va a ir con un más. No voy a colocar el menos ahí porque es un 0, pues no, nada que hacer. Entonces, va a ir un 1 acá por fila columna. Voy a copiarla de nuevo. Ya. Entonces, la que va a ir acá, ¿cierto? Como estamos haciéndolo con la segunda fila y la segunda columna, entonces nosotros tenemos que borrar, ¿cierto? Para el cofactor, borramos la fila, bueno, en orden, en orden, elimino la fila. ¡Ay! Ahí. Elimino la fila y elimino la columna. Acuérdense que estoy haciendo el del medio, el que lleva el 1. Entonces le va a quedar 2, 4,
6 y menos 4. Pero el de acá va a ir con un 0. Así que da lo mismo lo que vaya acá, también es 0. Entonces, ahí está el tema, porque para nosotros va a ser más adecuado calcular el determinante donde hayan ceros, ¿sí? O donde nos vayamos a hacer ceros nosotros. Y ahí usted le debe venir a la mente, la operación elemental es fila. Y acá le vamos a agregar y columna. ¿Se fija? Pues, es decir, si tenemos una gigante matriz, claro, va a ser difícil el cálculo, pero podemos hacer operaciones de Gauss, operaciones elementales fila, en este caso también vamos a poder hacer columna, y hacer ceros en la matriz, entonces los cálculos van a ser menores, ¿se fija? Ya, y este de acá le quedaría, bueno, menos 8, menos 32, porque es 2 por menos 4, menos 6 por 4. Entonces le queda 24. ¿Por qué puse 32? Estaba pensando en la suma al tiro. Entonces, menos 8, menos 24, que es menos 32. Eso quería decir. Y ese sería el determinante. El determinante es un número real cualquiera. Entonces puede ser un número que es positivo, puede ser un número negativo, puede ser 0, ¿ya? Cuando sea 0, va a tener hartas indicaciones. Cuando trabajemos ya con esto, cuando el determinante sea 0, le adelanto que nos va a dar un sentido a las matrices invertibles. De hecho, vamos a ver nosotros un teorema que dice que si el determinante es 0, la matriz no tiene inversa. Y hasta ahora, hasta la clase anterior, que no entra esa clase en la evaluación, uno sabe que si el determinante, o sea, sabe analizar si tiene una matriz inversa a través del rango. ¿Sí? ¿Por qué 24? Menos 24. Porque 6 por 4. 6 por 4, 24. Porque es menos. Es el A, B, C y D se hace. El A por D menos el B por C. Entonces el A por D aquí da menos 8. Menos, ¿cierto? El menos del medio. 6 por 4 que es 24 y ahí da menos 32. ¿Está bien? Claro, siempre cruzada la multiplicación y los de 2 por 2. Yo quedo en deuda porque a mí me gusta mucho o sea, no tanto tampoco, no tanto, no exageremos, me gusta un poco la geometría. Entonces, esto tiene un sentido bien interesante, sobre todo hasta el de 3 por 3. Habría que buscar algún vídeo, ¿no? En el internet. Yo no vengo a complicar el día hoy día y no lo he hecho en los últimos años. ¿Y por qué no lo he hecho en los últimos años? ¿A qué me refiero con no complicar? El aprobar esto, ¿ya? Porque esto, cada determinante, si yo voy por fila o columna, es una sumatoria. Y el determinante total es una doble sumatoria sobre cada sub IJ. Lo pueden ver en el Grossman. Y hay que trabajar con esas dobles sumatorias hasta ir cambiando su índice para separar las dos sumas dobles y llegar a probar que efectivamente se cumple el producto. Pero nosotros hoy día no nos vamos a complicar. En esa parte no nos vamos a complicar. Y la vamos a agregar como una propiedad de los determinantes. ¿Ya? Más que mal por un tema de la complejidad que es separar el producto. Solamente eso. Que en cuanto a tiempo. Estaríamos toda la clase para probar que el determinante del producto, digamos, es el determinante del producto. O sea, si usted tiene dos determinantes, inmediatamente se cumple el producto. ¿Ya? Que el producto viene siendo eso que está ahí. ¿Ya? A partir de esto, mira, de ese resultado, lo vamos a relacionar con la clase anterior. Que si vieron mi mensaje, inversa no entra en la prueba, en el control que entonces, la matriz multiplicada por su inversa, a usted, si es que existe esa inversa, si es que la matriz tiene inversa, nos da la identidad. Además, conmuta y cierto se permuta también la matriz. Ya. Entonces, ya. Si yo calculo el determinante de A por A a la menos 1,
por la propiedad que está acá, esta que está aquí arribita, separa el determinante en producto. Entonces esto le va a quedar a usted el determinante de A multiplicado por el determinante de A a la menos 1. ¿Cierto? Ahí quedaría separado en 2. Pero a su vez, eso va a ser igual a esto, porque este es el producto, estas dos cosas son equivalentes. Por lo tanto, el determinante de A, ¿cierto? Por el determinante de la matriz inversa, le va a quedar el determinante de la identidad respectiva, ya sea de orden 1, ya sea de orden n. Pero este último que está acá, pensémoslo un poco, mira, pensemos en una matriz de 3×3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, que sería un determinante de 3×3. Bueno, entonces elegimos la primera fila, ¿cierto? El único cofactor que vamos a ocupar es el primero, que en ese caso es positivo, porque está en la posición fila 1, columna 1, menos 1 elevado a 2 le da 1. ¿Ya? Entonces, nos queda un 1, los demás son 0, así que no agrego nada. Elimino la fila, elimino la columna, le va a quedar un 1, 0, 0 y 1. Y esto es 1, porque esto de acá le queda 1 por 1, que es 1, menos 0, así que le queda todo que es 1. Bueno, esto que yo estoy haciendo es ñoño para la matriz de 3×3, pero uno lo puede generalizar y darse cuenta que el determinante de la identidad es 1 solamente. ¿Ya? Con lo mismo que hicimos nosotros acá. Bueno, entonces, solamente con la propiedad del producto, uno se puede percatar de que el determinante de la matriz inversa es 1 partido por el determinante de la matriz. ¿Cierto? Porque le queda 1 partido por el determinante de la matriz. Gracias, hija. Muchas gracias. Ah. Gracias, Lalita. ¿Tenís clase ahora? A las 4. Ah. No, está acá. Estoy haciendo al revés. Ya, entonces, el determinante de la identidad es 1. Y claro, pasa usted dividiendo, ¿cierto?, el determinante y le queda cómo calcular el determinante en inversa. Lo ocupamos para la clase anterior, de inversa, que no entra en el control. Entonces, en la clase anterior, nosotros tenemos el rango nomás, solamente el rango. Pero, y ahí está el pero, me cambié.